a saludarlos a todos, a darles la bienvenida a todos y a todas. Y nada, queríamos decir que desde el ALDE nos parece muy importante fomentar estos espacios en los que incluyan perspectiva de género para poder también formarnos como futuros profesionales que vamos a hacer de la salud mental, y entendiendo también que en nuestro país se mueren, en realidad matan mujeres cada 30 horas, y que incluso todas las mujeres, ninguna mujer está exenta de violencia de género en todos los ámbitos que nos manejamos. Entonces nos parece muy importante traer a Vicky acá y que incluso también destacar que nosotras como mujeres universitarias no estamos exentas de la violencia de género, y lo que quiero rescatar de lo que venimos haciendo, creo que en 2015, después de que las mujeres nos empezamos a organizar y dijimos que no permitíamos que haya una muerta más, que también el año pasado y este año, a principio de año, nos empezamos a organizar, como lo venimos haciendo hace muchos años, pero este año y el año pasado específicamente decidimos no callarnos más dentro de la universidad, y logramos, todas las mujeres, ganar el protocolo de acción y prevención en la UNR y en casi todas las facultades de Rosario, y eso es un logro gigante que lo logramos las mujeres. Y también echar al docente César Berta de la Facultad de Ciencias Médicas y al docente Caporalini y Rodríguez Solano de la Facultad de Psicología, y creo que nos quedan un montón de personas, docentes, estudiantes, que no sé si se escucha bien, allá atrás me dicen que no, perdón. Que nos tenemos que seguir organizando y que estos espacios también como futuros profesionales son muy importantes y los tenemos que poder aprovechar. Después les quiero citar una frase que dijo Vicky hace un tiempo, que para nosotras es un poco de cómo terminar con la doble opresión, y bueno, paso a leerla. Esta lucha por la igualdad contra la subordinación y la doble opresión debe ir a la par de la lucha de nuestro pueblo. De no ser así, no hay posibilidad de cambiar de fondo las condiciones de la vida de las mujeres. Vicky después va a pasar a contar un poco mejor de qué se trata esta frase, pero bueno, le damos el comienzo al segundo encuentro de la jornada de formación. En esta ocasión la tenemos a Vicky Segni, que es psicóloga social, docente de la Universidad Nacional de Tucumán, responsable del protocolo de psicología de la UNT y fundadora de la Casa de las Mujeres de Norma Nasif. Así que le damos un aplauso y bienvenidos y bienvenidas a todos. Y le queremos dar un presente por venir y bueno, y darle las clases también. Un regalito, qué lindo. Vamos a mostrar. Una agenda de la emergencia. Muchas gracias. En nombre de todos. De IRU a todas las chicas y chicos que han organizado esta jornada. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Soy media habitué de esta universidad y de las iniciativas que los jóvenes de esta facultad y de otras siempre tienen, y el cariño con el que... Sí. Así. Bueno, me va a quedar el brazo torcido. Ahí sí, ¿se escucha? Cuando no se oiga, ustedes chillen. Bueno, entre las cosas por las cuales me gusta venir acá es que yo soy una tucumana trucha, soy santafesina, viví mi infancia en la ciudad de Santa Fe, después me fui a Buenos Aires a estudiar y allí me casé, como nos pasa a la mayoría de las mujeres, o nos pasaba, que seguimos a los maridos a donde van, y terminé en Tucumán hace ya 33 años, así que soy tucumana por adopción. Allí armé mi carrera, allí aprendí
las cuestiones que tienen que ver con la vida de las mujeres, y a partir de eso me metí en una lucha muy satisfactoria, también muy dolorosa muchas veces, que es la lucha contra la violencia en particular. El recorrido que hicimos las mujeres de hace muchos años, que es muy diferente al de ustedes de hoy, tiene que ver con algunos hechos que me pasaron en la vida que creo que me ayudaron a tomar estas posiciones. Uno de ellos es la especialización, la tarea de la investigación y la formación teórica en la psicología social diseñada por el doctor Enrique Pillón Riviere en Argentina. Y la segunda es que por esas cosas de la vida, hace ya muchos años, fui a un encuentro nacional de mujeres. Y allí me encontré con una realidad que yo no conocía, que no había vivido. En mi casa no había habido violencia. Yo estudié lo que quise, me casé con quien quise, tuve los hijos que quise. Y entonces la mirada que tenemos las personas cuando hacemos una mirada tan introspectiva nos impide pensar en los enormes sufrimientos de nuestro pueblo. En el primer encuentro de mujeres al que yo participé, escuché a una mujer obrera del pescado de Mar del Plata que contó en el taller donde estaba yo los enormes sufrimientos que era para ella tener hijos, porque trabajaba con el hielo hasta la cintura y eso le había traído muchísimas complicaciones, diferentes a las que les trae a los hombres, porque no tienen la capacidad de tener hijos. Yo siempre lo cuento porque a mí me impresionó tanto, porque era algo que yo nunca había pensado, que el trabajo, las formas de la opresión laboral tienen una incidencia diferente en hombres que en mujeres. Junto a eso escuché los primeros relatos de mujeres víctimas de violencia. Las primeras formas de resistencia a un momento histórico, ya hace muchos años, muy diferente al actual, donde en realidad una de las cosas que se discutía en el movimiento de mujeres era la poca participación de las jóvenes. La joven era yo, que habré tenido, no sé, 40 años en aquella época, ¿no? Esas éramos las jóvenes. Cuando uno ve hoy la enorme participación de pibas de 15, 16 años, de secundarias en los movimientos de mujeres de cada lugar, uno se emociona, porque pienso que cuántas cosas pasaron para que podamos pensar hoy en un movimiento de mujeres con la fuerza que hoy tiene en la Argentina. La idea de trabajar ahora a la mañana, yo he pensado algunos ejes de la psicología social que a mí me sirvieron de conceptos articuladores con la problemática de las mujeres, y a la tarde trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo terapéutico. Yo no he traído, como dice el programa, un caso clínico, sí he traído algunas conclusiones de lo que estoy haciendo en mi trabajo profesional y en la lucha de las mujeres por salir de situaciones de violencia. Así que eso lo dejamos para la tarde, junto con algunas cuestiones más generales de la mirada que hemos ido elaborando, construyendo desde otra multiplicidad de teorías que aportan a esta problemática, de manera tal de mostrar un panorama en principio general. A ver cómo me ordeno con esto. Bueno, este gráfico, no sé si lo ven, indica el objeto de estudio y el campo de trabajo de la psicología social, que parte de plantear que no hay posibilidad de comprender la subjetividad humana al margen de las relaciones sociales en las cuales los sujetos nacemos, nos desarrollamos y vivimos. Esta idea de que la subjetividad humana se construye en relaciones directas con el contexto social en el cual está inserta. Y entonces define a la psicología social como el nexo fundante y dialéctico entre el orden sociohistórico y la subjetividad. Y para eso se preocupa por analizar cómo es ese contexto sociohistórico. Si nosotros vamos a hablar de las condiciones, yo les tapo a ustedes los cuadritos, los que están acá, ¿no?
si no me paro allá, ¿no? No es posible pensar en el contexto sociohistórico sin pensar en las relaciones sociales de producción, en las formas en que las instituciones, como formadoras de las personas que convivimos en un determinado contexto, podemos elaborar, construir y desarrollar. Por lo tanto, las instituciones como la educación, la salud, el Estado, las organizaciones que componen estas instituciones, como la escuela, la iglesia, la familia, están constituidas dentro de un orden social. Por eso les adelanto que nosotras no hablamos más de violencia familiar, sino que hablamos de violencia en la familia, porque entendemos que la familia es la piel reproductora de estas instituciones que conforman un determinado orden social. Vivimos actualmente en un estado donde lo jerárquico y la dificultad, la igualdad de derechos está cada vez más difícil. En un país donde hoy estamos hablando de nuevo de que ha aumentado la pobreza, ha aumentado el hambre, ha aumentado la desocupación, las condiciones de vida de la mayoría de nuestro pueblo están como muy dificultadas. En el marco de eso vamos a analizar entonces las familias. Y las familias van a reproducir este estado de cosas a partir de esta relación absolutamente directa y determinante entre la subjetividad y su proceso social, que era un poco el título de esta charla. Los procesos mediadores que se dan entre este orden sociohistórico y la subjetividad son 4 en principio, que son muchos más, pero los 4 más importantes son el aprendizaje, la comunicación, la identificación y la internalización. O sea, procesos por los cuales los sujetos vamos incorporando en nuestra vida cotidiana las pautas, los valores, las costumbres, los mitos que socialmente son esperables para sostener un determinado orden social. Cuando nosotros decimos, más adelante lo vamos a ver, la mujer es la reina del hogar, no sé si todavía se dice, pero esa fue una frase histórica, ¿no? Que las mujeres somos las que determinamos, hacemos, no hacemos dentro de la casa. Y en realidad es mito que no da cuenta de la realidad objetiva en la cual las familias se constituyen, aunque hoy en muchos sectores de la sociedad muchas jóvenes y jóvenes varones que construyen familias pueden incorporar de alguna manera la cooperación dentro del ámbito familiar. Pero seguimos hablando de procesos que son muy acotados a determinados sectores sociales y lugares geográficos. Pensemos en el planeta y vamos a encontrar que acaban de condenar a una iraní creo que es, a 168 latigazos por haber defendido los derechos de la mujer. Hoy, ¿no? Hace una semana fue castigada de esa manera. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad objetiva que nos tiene que alumbrar a los psicólogos y a los trabajadores de la salud mental cómo trabajar en esta problemática, pensando siempre que el otro, la otra, tiene una vida, tiene una familia, tiene una historia, y que esa historia debe ayudar para develar cuáles son las características centrales de su situación personal. Este gráfico, que ustedes, los que han estudiado psicología social, se pueden acercar, yo se los puedo dejar, es muy útil para pensar en esta integración. Cuando decimos que no hay posibilidad de pensar la subjetividad humana al margen de estas relaciones sociales. Y en cada sector social, en cada momento histórico, en cada situación geográfica diferente, vamos a tener características diferentes para analizar. Yo he tomado 3 conceptos de la psicología social que me interesaría no desarrollar, pero sí conceptualizar a vuelo de pájaro, que son los 3 ejes teóricos que nos ayudan a pensar esta subjetividad y estos procesos desde una corriente que entiende al sujeto como configurándose en relaciones sociales.
que es una concepción del sujeto. Ustedes saben que todas las ciencias, todas las disciplinas contienen una concepción del sujeto. No todas lo dicen, pero la psicología social parte de una concepción del sujeto, que ahora vamos a ver, propia de pensar la realidad dialécticamente. El otro concepto que nos parece clave a incorporar en la mirada del objeto de estudio, que sería la doble opresión de las mujeres, es el concepto de crítica de la vida cotidiana. Es un concepto histórico que tiene que ver con los desarrollos de la sociología y la filosofía de fines de principios del siglo XX en Francia. Y el otro concepto, que es un concepto propio de la psicología social, es el concepto de matrices de aprendizaje o modelos internos del aprendizaje. Yo les digo, para mí estos tres conceptos, junto con otros muchos, vamos a incorporar después el concepto de género, que no es propio de la psicología social, pero sí nos sirve para este análisis, y vamos a incorporar después un concepto que articularía esta mirada de la opresión de las mujeres, que es el concepto de doble opresión de las mujeres. Pichon-Rivière define al sujeto como un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. Y él dice, nada hay en el sujeto que no sea la resultante entre individuos, grupos y clases sociales. Estas tres acepciones que Pichon le da a las relaciones de los seres humanos, en la construcción de la subjetividad, están basadas en esta idea de poder entender la subjetividad humana en relaciones sociales concretas. Y entonces no va a ser lo mismo la mirada que tenemos de un campesino de Australia que de un ejecutivo en la capital federal. O no va a ser lo mismo la mirada de un niño que nace en medio de la guerra, de Medio Oriente, que un niño que nace en el mejor sanatorio de Rosario con todos los cuidados. Y entonces caracteriza al sujeto humano como emergente de una red de relaciones sociales. Lo caracteriza como concreto, como social, como situado históricamente, como producido por un orden social y a la vez productor de ese orden social. O sea, no hay posibilidad de pensar que llegamos a un mundo que ya es, pero a la vez los sujetos somos parte de ese mundo. Me olvidé de decirles que este gráfico, que está separado en dos óvalos, en realidad, si lo pudiéramos pensar tridimensionalmente, tendría que estar uno dentro del otro, ¿no es cierto? Está separado solo a los fines didácticos. Y tenía una cosa, Agustina, que era maravillosa, que esas flechitas se movían, que no se mueven más. Hacían como una espiral. Entonces soy absolutamente ignorante de las tecnologías. Tengo que agradecer públicamente a Agustina, que me ayudó recién a mirar las fotos y a ver cómo se podían ver mejor, ¿sí? Entonces, yo digo esto porque ustedes van a recibir, cuando se reciban, cuando trabajen en la comunidad, cuando trabajen en los consultorios, mujeres concretas, mujeres que van a llegar con problemáticas diversas, muchas veces en situaciones de crisis, casi siempre. Los sujetos concurrimos al proceso terapéutico cuando estamos en crisis. Yo siempre digo que bárbaro sería si vinieran antes. No se puede. Pero a la vez esos procesos de crisis son muy posibilitadores de cambio, porque son momentos en que las personas estamos en urgencia de resolver situaciones dolorosas. Las consultas que yo he recibido a lo largo de mi experiencia profesional sobre violencia son mujeres en general desbordadas, eso lo vamos a ver más tarde, absolutamente desbordadas, con una gran dificultad para repensar sus procesos psíquicos, ¿no es cierto? Con personas que llegan en situaciones límites. Entonces, tratemos de pensar en estas características del sujeto humano, de la concepción sujeto. El otro concepto que a mí me ha servido enormemente para pensar esta problemática es el concepto de crítica de la vida cotidiana, que Pichon lo define como, bueno, dice que la crítica de la vida cotidiana implicará el estudio de las leyes objetivas que rigen
en cada formación social concreta la emergencia y la decodificación de las necesidades de los hombres y las mujeres, no lo dice, la organización y las modalidades de respuesta social y vincular a esas necesidades en cada estructura interaccional. Parece como difícil, pero en realidad ¿qué es? Y eso es muy útil hasta para cuando leemos el diario o miramos un programa de televisión. En general nosotros vemos las consecuencias. Hoy, por ejemplo, para volver a la violencia, no hay casi periodistas que hablen de crímenes pasionales. Mejor si no los dejo ver. Acá, no, mejor para ustedes. En general hoy el mensaje es femicidio, ¿no es cierto? Sin embargo, poco nos preguntamos o poco se pregunta en nuestra comunidad sobre las causas. Sí se conocen las consecuencias. Los observatorios, que hoy hay varios, yo he traído los datos de uno de los observatorios de violencia de género para mostrarles a la tarde, hay varios que muestran estas horrorosas condiciones en que las mujeres son asesinadas en estos años. Pero poco se sabe de las causas que lo generan. La crítica de la vida cotidiana lo que nos permite es pensar, analizar, buscar las causas de los procesos. No quedarnos en la apariencia, sino pensar la esencia de los procesos. ¿Qué es lo que genera que las mujeres sean asesinadas, no en igual medida que los hombres, por crímenes pasionales, entre comillas? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres son las principales víctimas de la violencia. Por eso yo les adelanto, tampoco hablo más de violencia de género, porque en el género entramos todos, los transfeminicidios, todas las formas de asesinato de personas por odio. Y yo hablo de violencia contra las mujeres, porque las principales víctimas son las mujeres. Y entonces ahí viene la gran pregunta, ¿por qué? ¿Cuál sería la causa? Si es natural que nos maten, si es natural que tengamos que depender permanentemente, si es natural la subordinación a la que estamos acostumbrados. Y ahí viene un gran debate sobre los orígenes de la violencia, los orígenes de la violencia, que es lo que nos vamos a dedicar en un ratito. Entonces, estos tres elementos que están planteados ahí, nosotros las llamamos estrategias de control social, o sea, son estrategias que tiene el orden social para lograr homogeneizar su población. Se naturaliza lo social, o sea, se buscan causas naturales a procesos que son sociales. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes la frase siempre ha habido pobres? Las que somos más grandes y hemos escuchado a Menem, era la frase predilecta de Menem. Yo me acuerdo que siempre decía eso. ¿Qué quiere? Los mismos han dicho Macri hace poco. Yo digo pobreza cero, he dicho, pero bueno, la pobreza es estructural, es de siempre, y eso no es verdad. La pobreza es consecuencia de una sociedad que al dividirse en clases sociales, hubo sectores que se apropiaron del medio de producción y sectores que vendemos nuestra fuerza de trabajo en el capitalismo para poder vivir. Entonces se naturaliza lo que es social, se eterniza lo que es histórico. Aquellas cuestiones que son históricas y que dependen del momento concreto, en cada situación concreta, son caracterizadas como eternas. Siempre ha habido pobres. Me equivoqué de ejemplo en la naturalización de lo social, que podríamos decir esta idea de que las mujeres somos naturalmente las sostenedoras del hogar. Eso no es natural. Hubo un momento histórico en que las mujeres pasamos a tener un rol solamente en un principio dedicado a lo doméstico, después con el avance de la humanidad y el desarrollo, las mujeres tenemos hoy una doble tarea, porque seguimos siendo las responsables del trabajo doméstico, de la tarea doméstica, sobre todo de las tareas de cuidado de la familia, y por otro lado salimos a trabajar afuera, tenemos que cumplir doblemente con estas tareas de la vida social de la mujer. Y el tercero es que se generaliza lo particular. Se generaliza lo particular. A los tucumanos nos dicen que somos gatos.
como a Macri. ¿Por qué somos ladrones? Bueno, yo no soy ladrona y hay muchísimos que no son ladrones. O sea, se generaliza aspectos, ¿no? Los porteños son esto, los tucumanos son el otro, los santiagueños son vagos, los salteños son opas, ¿no? Son características que nos ponen a nosotros en un lugar de no cuestionamiento de cuáles son las particularidades de cada caso. Cuando hablamos de las mujeres, esto ayuda muchísimo, porque lo que no hay que hacer cuando uno trabaja en esta temática es generalizar. Porque cuando uno generaliza se equivoca seguro, ¿no? Si uno recibe una mujer o trabaja en un grupo y dice, estas mujeres son así, lo que hace es lavar la posibilidad de encontrar las contradicciones que rigen en cada momento concreto la vida de estas personas que están en ese momento. Entonces, estos tres pares son muy útiles para pensar los procesos sociales, pero también los procesos individuales. Pensar que cuando se naturaliza lo social, se generaliza lo particular y se eterniza lo histórico, se reproduce un estado de cosas que no permite la transformación. Porque si la violencia es natural, como dicen muchos escritos científicos, entre comillas, como decía, la otra vez me hicieron una nota en una revista, yo dije todo lo que pienso, pero el tipo, ¿qué le puso de título? Le puso, la violencia, un componente natural de la vida de la familia. Yo casi me infarto, me llamé por teléfono y ya estaba la revista funcionando. O sea, él entendió eso, que es natural que haya violencia. Y en realidad la violencia no es natural, la violencia se ha instalado desde un orden social jerárquico que subordina los sujetos a unos contra otros y que hace que la forma de los vínculos sea violenta. Eso lo vamos a ver acá. Y el último concepto, que creo que tiene mucha letra y nos lo voy a explicar, es el concepto de matrices de aprendizaje. ¿Qué son las matrices de aprendizaje? Son modelos internos del aprendizaje. Nosotros hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida modelos internos o matrices de encuentro con lo real y hemos ido aprendiendo a aprender. Junto con los contenidos que hemos aprendido a lo largo de la vida, hemos aprendido formas de aprender. No es lo mismo un niño que aprende a andar en bicicleta sostenido por la mano de su papá que aquellos que hemos aprendido a los tirones cuando tiraban por una bajada. No es lo mismo. No es lo mismo que yo le diga a Agustina, ¿podés cerrar la puerta? Que le grita, Agustina, cerrar la puerta. O sea, el mismo contenido tiene una forma. ¿Qué es lo que, como huella mnémica, como huella en la memoria, se va conformando con una matriz o modelo interno de la aprendizaje? Si yo les preguntara a ustedes cómo han aprendido las tablas de multiplicar, nos podemos quedar horas y nos vamos a reír muchísimo. Todos sabemos las tablas, ¿no? Más o menos. La tabla del dólar, ¿saben todos? Ahora, viste, los maestros le cambian, en vez de decir por, dicen vez, entonces 2 veces 2, 4, ¿no? Pero en realidad, las tablas se aprenden memorísticamente. Y pocos niños, después cuando somos grandes más o menos, y encontramos la vuelta, sabemos por qué se multiplica y cómo se multiplica. Ni qué hablar de la división con decimales, ¿no? Todas esas cosas en muchos de nosotros han dejado huellas muy profundas de dolor, de humillación, de sentirnos que no podemos. Junto con eso, ¿qué dicen ustedes de los mensajes que hoy son tan comunes alrededor de la ropa de las chicas, de cómo se visten, ¿no? De qué es lo que se puede poner y qué no? Entonces, todos estos mensajes que recibimos de la tele, hay 3 lugares clave de formación de las matrices. El primero es la familia, como gran institución formadora de matrices. El segundo es la escuela. Y el tercero es un combo de lo que hoy se llaman redes sociales, televisión, comunicación. O sea, hoy no se puede pensar, por eso es una tarea que les dejaré a los que estudian psicología social, porque nosotros ya hasta ahí ya no llegamos, que es analizar el efecto de las redes. No sé si han visto ayer o anteayer, los que miran televisión, un mito tucumano, que apareció en todos los medios nacionales.
Es un video filmado por una maestra. Ustedes saben que en Tucumán hay dos clubes, Atlético y San Martín. Son como River y Boca, o acá, Newell's y Central. Bueno, así como los dos. Entonces esta maestra nos tuvo la mejor idea que filmar unos nenitos de 4 años de jardín, donde había un nenito llamado, no me olvidé el nombre, creo que Luciano, que está sentadito en el suelo, está todo sentadito. La maestra era de Atlético. Entonces dice, cuando empieza el videito, ahora cuento muchos mensajes, no viralizar, se ve la cara del nene. Un aplauso para Atlético. Se aplauden todos menos este se queda mudo, así sentado. Entonces la maestra le dice, Luciano, ¿no te pones contento que ha ganado Atlético? El nene no contesta. A ver, enséñenle a Luciano que hay que aplaudir cuando alguien gana. Y vuelven a aplaudir. Y el nene cada vez se va sintiendo cada vez más chiquitito. Es terrible el videito. A la maestra no solo lo avergonzó, ustedes saben que hay, bueno, acá debe pasar lo mismo, hay familias donde el fútbol tiene un peso subjetivo muy grande. Ese nene contó después la madre, salió en otro programa de televisión, diciendo que ese nene vive para San Martín, o sea, tiene la camiseta de San Martín clavada en su remera y tiene permanentemente una participación en el club donde va su papá. A la maestra la han echado, porque bueno, generado toda una cosa de esta cosa de avergonzar a un niño. Ahora yo decía, ¿quién? Bueno, por ahí algunos piensan, ¿cuál es el daño que le produce a un nene eso? Esa pavada. Porque no estamos hablando de abuso sexual y estamos hablando de la barbaridad que uno escucha hoy. Es un daño que a veces puede ser grave, porque la humillación está por delante. La obediencia está por delante. Él debía aplaudir porque la maestra le pidió. Veo el otro día en un dibujo de un nieto mío, postizo que tengo, su clase de religión. Ustedes saben que en Tucumán la religión es obligatoria en las escuelas públicas. Tienen clase de religión. Uno puede sacar a su hijo si quiere, pero lo mandan al patio a que haga nada mientras los compañeros están en clase. Entonces muchas madres los dejan, les piden que no le pongan nota. Normalmente los nenes cuyos padres les interesa la nota, ¿qué pasa? La religión le pone 4, como para que pase, pero que no tenga buena nota. Entonces le van el promedio. Bueno, el primer trabajo, el primer día de clase, de la clase de religión de un nene de primer grado, era un laberinto donde había un nenito y decía, busca el camino. ¿Qué había al final? ¿Qué camino había que buscar? No, porque ya no hacen eso. La obediencia. El final era la obediencia. Entonces la madre de este nene, mira, la tengo en la foto sacada, la quiero poner en algún cago, la dibujito, porque la verdad que no. Va y le dice a la maestra de religión que a ella no le parecía que ese debía ser. La maestra no lo entendía, dice, ¿cómo vas a estar en contra de que los niños obedezcan? Bueno, dice la madre, ¿obediencia para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, la obediencia. Esas son las instituciones formadoras de la subjetividad. Un niño que a los 6 años, después que salió de una casa donde posiblemente le ha sido más libre, y de una jardín de infantes donde hay una mayor libertad, el banco en fila, la martingala que la atan a los bancos, no sé si ustedes han visto, yo casi me he muerto, vieron que los guardaporos tienen una martingala. Entonces, ¿qué hace la maestra cuando se mueve? La agarra, la va a separar, agarra la martingala y la pone acá. La pone en la silla acá. Entonces el nene se quiere mover. No puede. O rompe el guardapolvo o se queda quieto. Entonces, la posibilidad de pensar en el matriz del aprendizaje nos implican a nosotros pensar en cuántos modelos hemos incorporado cuando estamos acá para ser quienes somos, para comportarnos como nos comportamos, para sostenernos como nos sostenemos. ¿Cuánto de la solidaridad, la libertad, la posibilidad del crecimiento nos han sido propuestos y cuánto de la vergüenza, el hostigamiento, la violencia, la jerarquización y la opresión nos han enseñado o hemos aprendido? Las religiones, vamos a hablar en general, las religiones, ustedes saben que Tucumán
es la única provincia que tiene religión obligatoria, es la única provincia que declaró a la provincia provida el año pasado, es la única provincia argentina que nunca adhirió a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, decretada en el año 2003. Todas las provincias han ido adhiriendo, menos Tucumán. Por lo tanto, estamos en una provincia con problemas, donde las ideas de los conservadores, las ideas más conservadoras, tienen un peso muy importante. Entonces, esta forma de afianzamiento, así se dice, ¿no? De una modalidad de ser en el mundo para uno y ser en el mundo para los otros, va marcando, va interpretando lo real. Y lo interpreta de acuerdo a estas concepciones. Por eso el debate del aborto, valga que estemos o no estemos de acuerdo, ha removido tan profundamente la sociedad argentina, ¿no? Y se han dividido familias. Yo me peleé con una vecina que era mi amiga de toda la vida, se enojó porque me vio con su pañuelo verde. O sea, ha generado polémicas que me equivoca, mucho peor, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Que lo vamos a resolver en un debate? No. Quiere decir que este debate, que por fin fue al Congreso, donde no se aprobó, ha generado y ha movilizado cosas muy profundas. Por favor. Amargo y Santa Fecina. Tucumán toma más de ¿cómo? tiene mucha azúcar. Claro, no se la usan. Esa es una de las cosas que nunca he podido aprender, a tomar mate dulce. Me pone muchas cosas adentro. Yo tengo una cátedra que, como no hay presupuesto y los docentes somos re pocos, tenemos un programa de laburantes gratis, ¿viste? Explotación de mano de obra sin cobrar. Y bueno, como la materia es una materia muy atractiva, siempre tengo 10, 15 chicos que se incorporan a la cátedra, ayudan, colaboran. Una forma de ayudantía estudiantil no orientada. Y bueno, tomamos mate, entonces cada uno le pone lo que está acostumbrado, pone café, cascarita de naranja, yuyos diversos. Y yo les digo, toma mate, no quiero decir que no salga la grabación, con asquerosidades. Entonces ellos se ríen y dicen, ay, Gabriel, que quiere tomar mate. Mate como se debe tomar mate, como toman ustedes. Así se llama. Eso tiene que ver con las matrices. Con el mate que yo aprendí a tomar. ¿No? Estos jóvenes que trabajan conmigo han aprendido a tomar mate dulce en sus casas. ¿No? Bueno, no tiene nada que ver. Entonces, el pensar las experiencias infantiles, y cuando uno trabaja terapéuticamente suele recurrir muchas veces a que estas personas que centralmente han perdido la instrumentación psíquica, y esa es la base de la enorme patología que sufren, que tiene que ver con el síndrome de la mujer golpeada, el recuperar escenas de su infancia, escenas de su adolescencia, escenas previas al vínculo con este hombre golpeador, escenas donde pudo en algún momento sostener que aquel que creyó amar o amó es el que hoy la castiga, es muy fortalecedor el poder recuperar estas experiencias, ¿no? De la infancia, de la vida. No siempre, a veces son historias que también en la infancia contienen situaciones de mucha violencia. ¿Cómo vamos? Otra cosa que es importante plantear es que las matrices de aprendizaje, estos modelos internos, si bien son implícitos, son inconscientes, pueden acceder a la conciencia con un tratamiento de distintos tipos, ¿no? Grupales, individuales, etc. Y allí es donde en crisis pueden transformar el desorden en una posibilidad de pensar la transformación, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con la ruptura de ese vínculo, casi siempre, y el costo que eso tiene para muchas mujeres. Entonces son implícitas, son sociales, pero también son personales. No todos tenemos los mismos modelos internos.
ahí donde uno puede utilizar esta serie de conceptos teóricos que nos permitan pensar. Porque si yo al pensar este modelo interno, incorporado, de obediencia, de sumisión, le incorporo la mirada crítica de pensar que eso no es natural, que es algo que nos han enseñado y hemos aprendido a fuego, es posible que puedan empezar a pensarse las causas que generaron la violencia, etc. Y entonces pensando en la configuración de las matrices, yo pensé en algunas frases que tienen que ver con esto que estábamos diciendo, aceptar la palabra, esto de la escuela, ¿no? Que estábamos viendo, la palabra del otro, vestido de autoridad, y se la hace acríticamente, significando su propia experiencia como desconocimiento, ¿no es cierto? Negando su propio saber, esta idea de que, eso que decía Paulo Freire tan sabiamente, ¿no? Todos sabemos algo de todo y todos ignoramos algo de todo. Pero partir del conocimiento del otro, desde la formación jerárquica de la educación, es muy difícil, ¿no? Los niños no saben, tienen que aprender. Ustedes no saben, tienen que aprender, ¿no? Y entonces el integrar el afecto, la acción, el pensamiento o disociarlos constituyen diferentes modalidades de ordenar y significar la experiencia, en definitiva, diferentes modalidades de aprender a aprender. Yo puse ahí algunas fotos, la familia perfecta, el rosa y el azul, las madres, las maestras como madres, ¿no? Y puse ahí algunas fotos que son fotos que yo encontré poniendo en internet, modelos de mujer. Y aparecen todas esas, que lamentablemente no se ven bien, ¿no es cierto? Pero son fotos, miren esta. Esa. Es una pierna y una cola, no se le ve la cabeza. Eso decía, ¿cómo decía? Imagen de mujer, yo puse eso, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes que tienen las mujeres? Por supuesto que está una reina, que no sé cuál es. La Leticia de España, el príncipe de España. Una foto de una mujer con miles de vasos de cerveza y de la mujer perfecta. Una mujer empresaria. La familia de la, ¿cómo se llama? La cocinera de la Maru Botana, llena de hijos, todos rubios, y la otra es una foto de una mujer y un hombre con la ropa, no sé. No, esa idea de la familia. Ustedes saben que hoy, con todos los cambios que existen, lo que tenemos incorporado nosotros como familia, ¿esto se escucha? Hola, atrás. Parece que no suena. Es una familia donde está el papá, la mamá y los hijitos, que es la imagen, esta amarilla que está ahí, que antes era la imagen del ANSES. El ANSES tenía el logo, era una familia así. Entonces, ¿cuántos de nosotros aprendido, bueno, no sé ustedes, porque ya le perdí las edades? Había un libro de primer grado que se llamaba Yo Solito, no notaba ustedes este libro, no, el anterior. Bueno, pero los libros de primer grado suelen tener una familia así. La mamá, el papá, las frases con las que yo he aprendido duraron por generaciones. Mi mamá masa la masa, para enseñar a él. Mi papá como pipa. Todas esas, Mi mamá me ama. Mi mamá me ama. Todas esas frases que tenían por objetivo aprender a leer y escribir refuerzan una idea. Ha habido muchas investigaciones sobre los libros escolares muy interesantes que nos han puesto a pensar en esta problemática. ¿Cómo son los libros de las escuelas? Bueno, yo me he dedicado mucho tiempo a trabajar con docentes y eran cosas que estaban tan naturalizadas, ninguna las cuestionábamos. Nos parecía que van a ser así. Y de golpe empezamos a pensar, empezamos a darnos cuenta que todo tiene un contrabando ideológico.
Toda posición teórica incluye una posición ideológica, una concepción de la historia, una concepción del mundo, una concepción del sujeto. Y en esa concepción de la historia, del mundo y del sujeto se contrabandean mandatos sociales que hacen que se sostengan las estructuras sociales en las cuales estamos inscritos. Modelos de mujer. La otra que hice fue fotos de los juguetes. Esto lo traje muy al pasar porque yo creo que esto ya todos lo hemos visto. Esta idea de los juguetes para niñas, los juguetes para varones, de alguna manera son sostenedores de estas estructuras psíquicas, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando vamos a una juguetería? ¿Por qué las vidrieras, ¿no?, son distintas, la rosada y la celeste? El color de las ropa de los niños. Eso ha ido cambiando, yo entiendo, no quiero plantear cosas que por ahí hoy han sido superadas en las ciudades, en los sectores sociales como al que pertenecemos los que estamos acá. Pero tengamos en cuenta que la mayoría aún sostiene cuestiones muy básicas del orden de las tareas domésticas que se sostienen a lo largo de los años. Mi padre tuvo 3 hijas mujeres, yo soy la tercera, y él se vanagloriaba, lo decía con mucho, decía, tuve 3 chancletas, ya empezamos mal, 3 chancletas. Pero encima él decía que tenía el orgullo de decir que nunca había cambiado un pañal. Y yo decía lo que se perdió, porque cambiar los pañales de los chicos, salvo las cajas y todas esas cosas que no son muy agradables, es una de las tareas más lindas de la crianza, ¿no? Pero para un hombre como él, era muy auspicioso que él pudo sostener una familia donde él no tuvo que hacerse cargo de esas cuestiones. Y toda la conclusión, todas las consecuencias de esta crianza que hemos recibido mi generación con seguridad, la de ustedes mucho menos presente, y eso es lo que por ahí ustedes tendrían que conversar, que de esto que yo planteo se sostiene en la familia y que ha cambiado. Y bienvenidos sean todos los cambios. Uno ve hoy a los papás llevando a los chicos a la plaza, llevando a los chicos al colegio, en determinados sectores sociales y con determinadas posición económica, ¿cierto? Pero sí es cierto que hay cambios, y sí es cierto que muchas parejas jóvenes hoy comparten casi de igual a igual la responsabilidad en la crianza de los hijos y en el cuidado de los menores. Pero siempre pensando en que estos juguetes también nos han formado y han sido parte de los sostenes subjetivos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. La otra vez me consulta una maestra jardinera, que es paciente mía, que llevó un papá, vieron que hay rincones en los jardines, ¿no? Entonces los chicos eligen donde quieren ir a jugar, que fue un papá a verla y decirle que la iba a denunciar si permitía que su nene vaya al rincón de la mamá. Porque había un nene que iba y empezaba a poner los pañales a las muñecas, ¿no? Eso pasó hace un año en Tucumán. No es que estoy hablando de algo prehistórico. De un señor de capas medias de la ciudad de Tucumán. El señor era colectivero. Tenía un trabajo, mantenía su casa y mandaba a su hijito a un jardín público. Y eso le dijo a la maestra jardinera que había abierto, como ahí hacen todas las maestras jardineras, toda la estructura de los juegos infantiles a niñas y varones. ¿Sí? El último concepto que quiero incorporar para poder pensar en la cuestión de las mujeres es el concepto de género. El concepto de género es un concepto elaborado en la década del 50 del siglo pasado y de ahí en adelante tuvo desarrollos muy interesantes, partiendo de una idea primera, que es una categoría de análisis, o sea, es una categoría que permite pensar las ciencias, las artes, la historia, desde una perspectiva que tenga en cuenta las diferencias. Y en realidad las primeras investigadoras que planteaban cambiar history por herstory. Ese fue el primer debate que hubo. ¿Qué descubrimos? Todas las que estudiamos, que las mujeres están invisibilizadas en la historia. Hoy ustedes saben quién fue Juana Zurduy. Yo me enteré de grande.
porque estaba invisibilizada la participación de las mujeres en la guerra de la independencia, estaba invisibilizada la participación de las mujeres en la literatura, en la ciencia, en las artes. No había posibilidad de pensar que hubo mujeres que firmaban con seudónimos de hombres sus obras artísticas porque no podían hacerlo como mujeres. Esta categoría de análisis permitió pensar esa frase que yo puse ahí, porque sí ha sido parte de los eslogans de toda una generación que decían los personajes políticos. Y ponían en el orden de lo que había que cuestionar y desnaturalizar, que era la invisibilización de las mujeres en las distintas áreas de la ciencia, de las artes, de la literatura, etc. Eso ha permitido que hoy los psicólogos lo podamos incorporar y podamos replantearnos muchas teorías científicas o pseudocientíficas que igualaban a las mujeres con los hombres como si fuéramos lo mismo, o en algunos casos de manera peyorativa, pensando en la falta de algo que tienen las mujeres. Entonces, es un concepto articulador, es un concepto que da cuenta de la posibilidad de pensar cualquier concepto, cualquier situación característica de algún área de la vida científica, pensarla con perspectiva de género. Pensarla donde cómo es para las mujeres y cómo es para los hombres. Que implica siempre relaciones de poder. Por eso siempre a veces en los cursos, en las veces que conversamos, me preguntan cuando planteamos esto, los homicidios, los hechos cuando mujeres matan a varones, ¿no? Y yo siempre planteo que hay una película, no sé si ustedes la han visto, muy vieja, que se llamaba Acoso Sexual, que trabaja Michael Darwin, ¿no lo han visto? Muy viejo, usted no había nacido. Esa película muestra una historia de una mujer empresaria que se reencuentra con un amor como subordinado de ella en la misma empresa. Un tipo que había sido su novio, que ya se había casado, ya tenía su familia, y se lo quiere levantar. Y el tipo no acepta. Entonces ella inventa una situación de violación, que él había querido violar. Bueno, y a partir de eso se desarrolla la trama. La trama está puesta en términos policiales, todo lo que se investiga. Pero ¿cuál es el poder que tiene ella? No es que la que denuncia es una subordinada, es al revés, es el subordinado de ella. O sea, para mí es un buen ejemplo para mostrar las relaciones de poder. O sea, pueden ser hombres, siempre que las relaciones de poder, las víctimas, ¿no?, sean al revés, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que las mujeres somos víctimas porque somos, en estas relaciones de poder, subordinadas de los hombres. Entonces, esta frase de personajes políticos han tenido una importancia grande en una generación que abrió las puertas a las investigaciones que hoy, cuando escuchamos muchas de las consignas que cantan las jóvenes en las marchas, tienen que ver con estas primeras iniciadoras que fueron encontrando estas diferencias en las artes, en la ciencia, en la vida social. Y entonces, la categoría de género reconoce las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones como grupo social y discriminatorias hacia las mujeres. Es un concepto que plantea que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente, volvemos a lo mismo, y son constitutivas de la subjetividad. La desigualdad entre los géneros se gesta socialmente, marca el conjunto de actitudes, de costumbres, de ideas. Yo les puedo dejar el pago después y se lo pasan todos. Sentimientos, valores morales, costumbres y relaciones culturales que una sociedad establece para cada uno de los sexos, de los géneros, por la mera diferencia biológica. O sea, ¿qué descubrió el concepto de género? Que aparte de las diferencias que tienen que ver con lo biológico, y hay solo dos cosas que las mujeres tenemos distintas de los hombres: nuestra capacidad de procrear y nuestra capacidad de amamantar. Esas cuestiones que sí son naturales y biológicas se adjudican a las características sociales que van a
caracterizar los roles y funciones de cada uno. No es que las mujeres tenemos unos genes que hacen que limpiemos mejor la cocina. Hemos aprendido desde muy chicas a limpiar la cocina. Hemos visto a nuestras madres, hemos aprendido con los juguetes. El otro día, para el Día del Niño, hace varios años, yo tengo una vecinita que era un poquito más grande, que tenía 3 años, que se llama Catalina, que le regalaron para el Día del Niño 2 jueguitos de limpieza. Y entonces había una cosa que yo nunca había visto, que era un trapito de piso de este corte. En Tucumán le dicen al secador de piso, se llama el aragán. ¿Lo sabían? Entonces un aragancito así, cobija, un numerito. Yo no les puedo decir la felicidad con que esa nena limpiaba todo lo que encontraba en su casa. Yo la miraba horrorizada. La madre tenía una felicidad porque el juguete le gustaba. Porque la madre no es una conservadora dinosaurio. A ella le pareció que ese juguete le iba a gustar y la embocó. Le gustó. Porque esa nena está en pleno proceso de identificación con su mamá. Entonces, en este proceso de construcción de su sexualidad, de su postura ante las relaciones, ese lugar era el que ella estaba aprendiendo con su madre. Con los juegos de la cocina, bueno, todas ustedes, las mujeres, deben haber tenido ollitas, casitas, ¿no? Difícilmente han tenido pelotas, difícilmente han tenido transformers, no sé qué. O sea, estos juguetes tienen que ver con una cosa que es fundante de la subjetividad, que es su capacidad de encontrar en el otro la evolución de su identidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que bienvenido sea que están apareciendo diversas identidades. Y las disidencias nos ponen a todos a pensar en cuáles son esas identidades. No es el tema de esta charla, pero yo saludo enormemente todos los desarrollos que se están haciendo para poder indagar en cuáles son las características que tienen estas identidades que no se consideran ni hombres ni mujeres y que están en pleno debate de su propio lugar en este planeta, que debería haber lugar para todos. Y no lo hay. Entonces, otra cosa que el género nos ha ayudado algunas, ahí viene el tema de la teoría, que por ahí conceptos que nos sirven a todas, cada teoría lo acomoda a su... No, o sea, yo creo que el concepto de género no es un concepto universal, que puede ser igual para todos lados. Creo que hay que poderlo bajar a tierra, hay que poderlo encontrar en las características de cada sector social, de cada clase social, en cada momento histórico, ¿se entiende? En cada edad va a incidir de manera diferente. Y aquí llegamos al concepto que nosotros hemos incorporado en la psicología social, que es el concepto de la doble opresión. ¿Por qué hablamos de doble opresión? Porque los sujetos humanos, a partir de la sociedad dividida en clases, ahora vamos a ver lo del patriarcado, la mayoría de los sectores populares es oprimido por algunos sectores muy pequeños que sostienen lo principal de los medios de producción y de reproducción de la economía. A esa opresión que sufre, que se llama explotación de clase, que sufre la mayoría de los seres humanos en este mundo, se le suma una opresión que es propia de las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Esa opresión se denomina opresión de género, ahora, ¿no? Se denomina opresión de género. Antes se llamaba doble opresión, que es la opresión específica que sufren las mujeres. Entonces, es una característica de un sistema económico que tiene un correlato en lo social, en el cual refleja la relación del hombre con poder sobre la mujer. Característica clave del patriarcado. Esta opresión en el sistema capitalista nos permite hablar de una doble opresión. También lo podríamos haber pensado en el esclavismo, aunque las condiciones de explotación y de opresión eran diferentes. Y esto tiene que ver con la vigencia de un sistema, de una estructura social, que es el patriarcado, que se instala con la separación de la sociedad en clases sociales y que ubica a los seres humanos en relación a este poder jerárquico. Bueno, ahí hay una
eso de las 8 de marzo, qué sé yo. Esto ya lo dije. Y vamos ahora a esta cuestión que es la base de lo que hoy cantan miles y miles de jóvenes en la calle. ¿Qué cantan los jóvenes? Se va a caer, se va a caer. Bueno, les doy una mala noticia. No se va a caer. Se va a caer si logramos encontrar las causas que lo han generado, y encontramos la forma de modificar, de transformar de base estas condiciones de tanta injusticia que generaciones y generaciones de la humanidad han sufrido producto de una estructura muy compleja que se instala en esto que hemos visto hasta ahora, en la familia, en la escuela, son todas las instituciones del Estado que están basadas en este modelo, que es lo que plantea el patriarcado. Yo esta historia del patriarcado, ustedes deberían estudiarla en detalle de sus autores, o sea, los autores que han pensado en cómo es la estructura social de la sociedad, para la redundancia, que tiene que ver con estudiar sobre todo los escritos de Engels en el desarrollo del origen de la sociedad privada, de la familia propiedad privada. ¿Qué es lo que hace Engels? Engels retoma investigaciones de un antropólogo de Estados Unidos que se llamó Morgan, que logró investigar en tribus, en antepasados originarios de esa región, cuáles eran las formas de organización familiar y cuáles eran las formas de reproducción de la vida humana. Eso sería la base de la posibilidad de pensar en las mujeres, que es que nosotros somos parte de los procesos de producción de la vida humana, sobre todo la económica, y de reproducción de la vida humana. En los orígenes de la humanidad, hombres y mujeres convivían. Hay algunas teorías hoy que plantean que el matriarcado existió muchísimos años y que eso era maravilloso. No sé si era maravilloso, no vivimos en esa época. Lo que sí sé es que hubo un momento del surgimiento de la humanidad, de la organización de los pueblos y naciones que se fueron conformando, que empezó a aparecer un excedente de lo que se producía. Y entonces hubo necesidad de empezar a guardar. Ustedes piensen en las tribus nómades que subsistían con lo que se resolvía cotidianamente. Aparece la agricultura, aparece la ganadería, y aparece la necesidad de que alguien cuide la agricultura, cuide la ganadería, y entonces las mujeres en edad de tener bebés eran las que se quedaban más asentadas en los pueblos cuando salimos de los procesos de nómades. Hay una película muy hermosa que les recomiendo, que se llama La Guerra del Fuego, no sé si la han visto, pero que plantea muy bien el origen de varias cosas, del lenguaje, una película sin palabras, el origen de las relaciones, el origen de la sexualidad humana. Tiene varias cosas muy interesantes para pensar. Los estructuralistas franceses la usaban, la película francesa, la usaban mucho para pensar en esa cuestión de la psicología, de la inclusión, etc. Yo suelo usarla cuando trabajo mucho esa concepción social. ¿Cómo se llama? La Guerra del Fuego. Una película que está en internet, es bien vieja, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando aparece el excedente? Aparece la necesidad de garantizar la herencia, garantizar quién iba a heredar eso que aparecía como que sobraba. En la aparición del excedente, en la aparición de la necesidad de la herencia, no había de él en esa época, impone una forma de relación familiar que es la monogamia. La monogamia lo que hace es plantear el control de los cuerpos de las mujeres. Y al controlar los cuerpos de las mujeres, garantizaban la monogamia. ¿Con qué vino unido la monogamia? A ver, ¿con qué vino unido? La monogamia para las mujeres. No para todos. Con la prostitución. O sea, de alguna manera, cuando dicen el oficio más, ¿cómo dicen? Más antiguo del mundo, en realidad lo que nos dicen es que lo más antiguo del mundo es la explotación de las mujeres. Aparece como salida frente a la monogamia.
La monogamia, ¿qué garantizó? Garantizó la herencia para los hijos, el linaje, la posibilidad de que el apellido paterno sea el que rija en relación a que antes no era así. Y entonces la filiación paterna atraviesa todos los sectores sociales y se va reproduciendo en todas las sociedades del mundo antiguo con la aparición de las clases sociales. Aparece primero un sistema que es el esclavista, con dos sectores opuestos muy claros, los señores esclavistas y los esclavos. Luego las transformaciones llevan a un sistema social que es el feudalismo. El feudalismo también impone condiciones y ahí aparecen, no sé si han visto las películas viejas, los cinturones de castidad que les dejaban los señores feudales cuando se iban a la guerra para que sus mujeres no tuvieran sexo con cualquiera, y se va imponiendo una forma de dominación del cuerpo de las mujeres para la mujer. Esto contado, les estoy contando en un cuentito, ustedes estudien, hay mucha bibliografía que ayuda a entender ese proceso de tanta profundidad en la organización social de la vida humana. Y eso tuvo tal éxito que se instaló en todas las culturas y en todas las sociedades, con distintas características. Ahora hay estudios muy interesantes sobre la apropiación de esta estructura jerárquica en originarios, como fue en medio de situaciones donde también el feudalismo se va instalando como forma de relación de pagar tributo, ¿cierto? La monogamia plantea entonces una situación que es que las mujeres son relegadas al ámbito de lo privado y los hombres al ámbito de lo público. Por eso cuando nosotros decimos producción y reproducción de la vida, estamos hablando de dos aspectos que hoy conllevan la vida de las mujeres. Sin embargo, las mujeres siguen siendo, porque hay una impresión subjetiva muy importante, las responsables del cuidado y de la reproducción de la vida humana. Hay estudios interesantísimos sobre niños criados por varones. Sin embargo, hay un rechazo. ¿Ustedes han escuchado de una mujer que se fue de la casa y abandonó a los hijos? El escándalo del parque. Ahora, ¿cuántos hombres lo hacen? Les quiero contar que cuando el enemigo impuso trajo los planes de trabajar, hubo un gran debate porque aparecieron los planes de trabajar y había que inscribirse. ¿Y qué pasó? Que se tenía que inscribir era el varón, porque era el jefe del hogar. Tuvieron que hacer un decreto, una ley, no me acuerdo qué, y ese plan se llama ahora Jefes y Jefas, se llama, o sea, creo que ahora tiene otro nombre. Jefes y Jefas, porque el 60% de los que se presentaban en aquellos años a cobrar esos planes para sus hijos eran mujeres. Porque la vida ha hecho que las mujeres sean las que se hacen cargo, la vida de esta historia, de los hijos. Y en esa relación permanente de sostenedoras de la estructura familiar, hay algo que se puso en cuestión, que es el lugar de los varones también. Y ese lugar tan complejo, que tiene que ver, si volvemos a las matrices de aprendizaje, tiene que ver con los varones no lloran, los varones se la bancan, los varones están aptos para el trabajo físico, las mujeres estamos aptas para los sentimientos, los sentimentales. Y ese cuadrito es un triángulo que siempre se muestra, yo lo puse, me ayudó acá Agustina a ponerlo como era, que tiene que ver con cómo son los vínculos entre el padre, la madre y el hijo en esta cosa piramidal, que se reproduce muchas veces en las relaciones de poder en la violencia. O sea, los padres no andan, los hombres no andan matando mujeres por la calle, matan a la propia, porque consideran que es de su propiedad. Las madres golpeadoras no golpean niños por todos lados, golpean a los propios, porque consideran que son de su propiedad. ¿Nunca les pasó en la calle ver una madre que le pega al hijo y haberse metido a ustedes? A mí me pasó 20 veces. No le peguen, es mi hijo, no se meta, ¿no? O sea, el poder que se instala en las relaciones familiares tiene que ver con este modelo jerárquico. Está sintetizado, nos dice, hecho un gráfico en ese triángulo, con estas flechas que van y vienen, que construyen vínculos sostenedores de esa estructura, que no la cuestionan, sino que la sostienen.
sostienen y las perpetúan de manera tal de sostener un orden social como el que vimos al principio. Entonces, para cerrar, la doble opresión sobre las mujeres incluye pensar en estas 4 cuestiones. En el origen de la opresión, hablemos del patriarcado, en el origen de la opresión como sostenedora de este lugar subordinado, de las relaciones entre clase y género, y ahí tendríamos que investigar, yo no lo voy a desarrollar por el tiempo, pero hay que investigar cómo son esas relaciones de género en las distintas clases sociales. Cómo se representan para una mujer que tiene una serie de comodidades para resolver la vida doméstica con las que no las tiene. Y qué relación tiene el concepto de género con las clases oprimidas, que son las que deberían construir instrumentos de liberación para destruir el patriarcado que se denuncia en las marchas. Bueno, el concepto de doble opresión es el que estamos trabajando y el concepto de patriarcado. Creo que ahí termina. No termina. Yo armé esta termina con idea de caracterizar la familia, porque a la tarde vamos a trabajar la violencia y quería caracterizar la familia. Primero, pensar que la familia, como dijimos al principio, es histórica, es social. No siempre fue así, no todas son iguales, no podemos pensar desde el trabajo de salud mental en una estructura de familia que nosotros hemos incorporado. Romper los prejuicios implica ponerse en el lugar del otro, frase clave para trabajar terapéuticamente, y pensar que si es histórica y es social, va a tener que ver centralmente con conocer esa familia. La otra vez me fui a ver agradecer mucho, una clase en un jardín de infantes, tenía que hacer un informe de observación de maestras jardineras, y caí justo en una clase donde una maestra en una escuela muy pobre de Tucumán les enseñaba a los nenes de jardín a tomar el mate cocido. ¿Cómo se limpia un nene la boca cuando se le llena de migas? ¿Cómo hace? Así. Entonces, la maestra, ¿qué quería? Con buena intención, enseñarle a que usara una servilleta. Ahora, no se le ocurrió llevar un rollo de cocina, que es lo que todos usamos en nuestras casas. Ya la servilleta de tela no sé quién usa, pero muy poca gente. Llevó una servilleta de café que tenía en su casa. Los nenes miraban la servilleta. Ella pretendía que los niños aprendieran con un objeto desconocido para ellos, que no tenía ninguna trascendencia doméstica en aprender, a que se limpiaran con esa. Entonces iba banquito por banquito y les mostraba cómo tenía que hacer. Yo decía, qué loable esta maestra. Ahora ella quería imponer a sangre y fuego que los niños se limpiaran la boca como en el resultado. No pudo nunca pensar. Yo le dije, ¿no se te ocurrió traer un rollo de cocina? Ay, no, dice Vicky, no se me ocurrió, pero la verdad que lo voy a traer la próxima vez. O sea, piensen en estas cosas tan cotidianas, tan pequeñas, tan que nos resultan como hasta obvias charlarlas, y descubrir allí las causas del sostenimiento de la cultura. Entonces la familia es histórica, es concreta, es social, es mediadora del orden social y sostiene hegemónicamente los valores que el orden social sostiene. Y cuando cambia el orden social, que se ha transformado muchas veces, cambian también los mandatos, las formas de interpretar la realidad. Y en estas cuestiones está la base de las características que tienen las familias hoy. Es donde se gestan las condiciones para la construcción de la subjetividad. Yo siempre digo esto porque parece que uno pensara que la familia hay que destruirla. La familia es la sostenedora de los vínculos. Y ojalá todos hayamos podido crecer en familias que han sido sostenedoras de nuestros vínculos. Lamentablemente no todos hemos hecho esta historia. Entonces conocer que la familia, que es donde se gestan los primeros vínculos y donde se gestan las formas de relación primerísima, también se gestan situaciones muy dolorosas. En ellas se gestan pautas de salud, de enfermedad, de resolución de conflictos, de estereotipia de estos conflictos, esta cuestión de que hay cosas que en la familia no se hablan,
ahora, por ejemplo, que está tan en boga el tema del aborto, la otra vez me decía una compañera, en mi casa no se habla de política, porque estamos en el año electoral, nos veíamos todos. De religión, porque tenemos unos que son evangelistas, otros que son cristianos. Y del aborto, porque se divide la mesa en dos. ¿No? O sea, ¿cuántos de estos debates nos volvemos dentro de la familia? ¿Y es posible que esos debates se hagan sin matarnos? ¿O será que estos debates ponen sobre la mesa conflictos que no tienen que ver con la religión, ni con la política, ni con el aborto, sino que tienen que ver con los vínculos? Bueno, se estereotipan los conflictos, pero también se estereotipan los roles y las funciones de hombres y mujeres. Entonces las mujeres son responsables principales del objetivo, de la unidad de la familia. La familia propone experiencias, prohíbe experiencias, sostiene vínculos, rompe con vínculos, sostiene formas del aprendizaje de la felicidad, de la sexualidad, del disfrute, del placer. Cómo se entienden las vacaciones en un sector, en otro, en cada familia, ¿no? Y por lo tanto, la familia es el lugar de posibilidad de transformación. No solo de los conflictos individuales, sino de los conflictos familiares. Y la posibilidad de poner este debate en el marco de cualquier trabajador de la salud mental es clave. Porque según como nosotros vayamos a mirar estos conflictos, vamos a ayudar o no a resolver. Creo que por ahí dejamos, porque quiero, lo del prejuicio lo dejamos para la tarde, los mandatos sociales también. Listo. Bueno, hasta acá. Lo que quiero es que usemos 10 minutos para conversar. ¿Qué opinan? Preguntas, dudas, opiniones, contradicciones, desacuerdos. Yo quería aportar con respecto a lo que dijiste del apellido. Bueno, yo también soy la menor de 3 hijas mujeres, yo también tuve 3 hijas mujeres. Se acabó el Creo apellido. que eso, se acabó, mi mamá, mi abuela repetía, qué lástima, se acabó el apellido. En mi caso se acabaron las descendencias. Claro. Todas se casaron y todas le pusieron apellido de apellido. Ninguno le puso el apellido de Claro. Sí, que todo sea al padre. Bueno, espero que abramos un poquito. No, vamos a tener que venir. El libro. Muchas gracias, Vicky. Bienvenida a nuestra facultad, que bueno, esto de que ya tenés un lazo, un recorrido con nuestra facultad y nosotros también con la de Tucumán. Varios docentes de esta casa vamos a la Facultad de Psicología de Tucumán. Bueno, en esta ocasión el tema, que lo agradezco profundamente y me parece que la convocatoria también da cuenta de que hay necesidad de avanzar, necesidad de poner en discurso cuestiones que, como vos bien dijiste, han quedado durante un largo tramo de la historia patriarcal. Ocultadas. Sí, No distorsionadas. sí, vos lo dijiste como naturalizadas, y yo diría, bueno, evidentemente esto de siglos de opresión patriarcal ha silenciado, y eso es violencia, ¿no? Quedarnos callados, por supuesto, es un defecto, ¿no? Bueno, entonces ahora empezamos a tomar la palabra y quería hacer algún comentario. Si bien mi lugar de intervención es el curso del psicoanálisis, me formé en la línea lacaniana, hoy en día estoy un poco apartada y con algunas otras propuestas, incluso celebro que podamos dialogar, porque bueno, desde el psicoanálisis hay muy poco de trabajo respecto de el feminismo, la lucha femenina, la revolución femenina. Y sí hay un autor que me ha dirigido mi tesis aquí en esta facultad, que es Gerard Pommier, que estuvo en el Congreso Internacional
Nacional de Psicoanálisis acá hace pocos meses, y presentó su último libro donde él sí hace la propuesta, en su libro Lo femenino, una revolución sin fin, respecto de la familia, la propiedad privada y el Estado, tal como Marx y Engels lo han formulado respecto de esa matriz de lucha de clases, de cómo un hombre oprime a quién, a su propia mujer. Y él dice, bueno, psicoanalista por supuesto, dice Marx y Engels, han tomado esa matriz de lucha de clases en lo económico como lo más fiable, y no han podido pensar la cuestión de la alquimia sexual, que ahora lo podemos decir respecto de esto de la teoría del género, que nos aporta la cuestión de es a lo femenino que se lo violenta, y que se lo mata, y que esto da cuenta de el lugar de poder de la mujer, que es necesario matarla, el lugar de poder, casi diría hoy con la palabra empoderamiento, nos empoderamos en esto de que lo femenino es subversivo, que la opresión ya no va, aunque no sabemos, como vos decís, si va a haber una caída total del patriarcado. Hay una caída relativa. Y tomo esta frase de Giacometti que dice, lo femenino no oprime a nadie, lo masculino oprime y lo femenino no oprime a nadie, como punto de la subversión. Gracias. Allá había una compañera que levantaba la mano. ¿Alguien que levantaba la mano por ahí atrás? Por ahí atrás, por acá adelante. Yo creo que, siguiendo con lo que decía el inicio de la intervención, de que sí, que hay la cuestión tal cual yo lo digo, ¿no? Pero lo económico creo que es indispensable. Creo que algo que se puede decir que es el motor o el nudo gordiano a romper, porque creo que sucede muchas veces y que después lamentablemente queda con los casos extremos de la muerte o volver a ser Ya levantamos, si aguantan 5 minutos no vamos a sometida, golpeada a la mujer. Esto es precisamente por esa cuestión de la relación económica muchas veces. A veces hay otro tipo de cuestiones, pero la económica es un factor determinante. Es imprescindible romper por esa dependencia. Muchas gracias. Sí, muchas veces son las causas de las mayores dependencias tienen que ver con lo económico. La característica actual es que hoy no se podría decir que las mujeres no estamos implicadas en la estructura económica del país. Somos la mitad de los que trabajamos, exactamente. No la mitad de los que somos dueños de los medios de producción. La mitad de los que trabajamos. Y a eso se le suma, esto que decía la compañera, cómo es esa relación desde el punto de vista de la sexualidad y de la crianza de los hijos, le digo yo, ¿no? Tareas de cuidado. Creo que es un debate que está en danza. Yo a la tarde voy a trabajar en particular en unas cuestiones tanto de la situación política nacional que tiene que ver con las mujeres como de las salidas, porque efectivamente hoy lo que aparece con mucha suerte como posibilidad real es la transformación y estamos en camino de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que solo cambiando la estructura social económica de un país, de una región, de una zona, va a ser posible poner en práctica todas las otras condiciones, todo el andamiaje de mandatos culturales y sociales que se nos imponen en la vida cotidiana. Una de las cosas que las revoluciones en el mundo garantizaron fueron leyes que se pusieron en práctica tanto en Rusia como en Cuba como en China. Cuando esas revoluciones retrocedieron, esas leyes cayeron, ¿no? Y solamente pensando en cambios realmente revolucionarios que transformen de raíz la sociedad, va a ser posible destruir la estructura, ese andamiaje ideológico tan profundo que es el patriarcado, para imponer otras condiciones, como decía Engels, de relaciones democráticas y de respeto en la familia, en los vínculos de pareja.
¿no? Democrático y de respeto. Esas son dos cosas que hoy siguen en danza, con mucho debate, hasta en las familias modernas y más propias. Gracias. Descansamos un ratito y volvemos.